Bueno, lo primero de todo es que es un orgullo compartir mesa con estos ponentes, ¿no? que tenemos hoy aquí y poder abordar la historia viva de aquellos que lucharon contra la dictadura, contra los actores que jugaron un rol durante la transición, ¿no? Peleando contra el pacto, contra los pactos de la Moncloa, peleando contra la propia represión de la dictadura franquista, ¿no? Y poder contar con Ángel Luis y con Carlos es un orgullo. Bueno, yo creo que las estudiantes tenemos más que nunca que traer el legado de aquellos que nos preceden en la lucha, y es clave aprender de las lecciones de la tradición del movimiento estudiantil que hizo temblar regímenes militares, que fue el canario dentro de la mina, ¿no? De la lucha de clases, y que nos muestra el rol que puede jugar el movimiento estudiantil y la organización en los centros de estudio en alimentar la lucha de clases y en precisamente estar a la vanguardia de procesos enormes de masas que desencadenen procesos revolucionarios. Bueno, lo primero de todo es que las universidades, como un papel descriptivo, siempre han jugado un doble rol. Por un lado, para la clase burguesa, las universidades sirven como un rol de reproducción social, ¿no? Para formar a los futuros cuadros de las empresas del IBEX 35, ¿no? Para formar a los suboficiales del capital, ¿no? Como planteaba Mandel. Es decir, tiene un carácter elitista, ¿no? Donde por un lado vienen los hijos de la burguesía, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Y por eso nuestras universidades están gobernadas en el Consejo Social por los ex consejeros de las principales empresas de este país, ¿no? Pero por otro lado, las estudiantes, como un sujeto policlasista, son susceptibles y sensibles a las contradicciones de la sociedad en su conjunto, ¿no? Como decimos nosotros, son una caja de resonancia de los problemas sociales. Y este carácter particularmente se agudizó con la aparición de las universidades de masas en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos aparecieron durante los años 30 y en el Estado español, sobre todo durante la década de los 50 y particularmente los 60, fue cuando surgieron, ¿no? Donde comenzaban no solo a entrar hijos de la burguesía a las universidades, sino también de las capas medias, de la aristocracia obrera, incluso comenzaban a entrar hijos de clase trabajadora. En el Estado español, en plena dictadura, durante los años 20, comenzamos, bueno, ya había precedentes, ¿no? De movilización estudiantil, pero es a partir de los años 60 cuando el movimiento estudiantil se pone a la cabeza de forma muy clara y ofensiva de la pelea contra la dictadura, ¿no? Desde antes de los 60, en verdad, ya había organizaciones clandestinas que operaban en la universidad, que peleaban contra el control del SEU, que era el sindicato único de la dictadura franquista, ¿no? y que operaban como la policía de extrema derecha de protección del régimen en las universidades. Pero bueno, comienzan a haber pequeñas experiencias, ¿no? de lucha contra eso, pero sobre todo a partir del año 65 comienzan a darse experiencias de protestas diversas, ¿no? Que iban desde manifestaciones, sentadas, asambleas, y que contaban cada vez con una participación más creciente en estas universidades de masas, ¿no? Escribe un historiador llamado Eduardo González Calleja que habla sobre movilización y protesta estudiantil durante el franquismo, cómo estas primeras expresiones de protesta, de denuncia del control de los aparatos de la dictadura en las universidades, comenzaron a agudizar las demandas más concretas, por ejemplo, de democracia interna dentro de las universidades, que pasaban de pedir libertad política, de asociación, a radicalizarse y comenzar a dirigir las demandas contra el régimen. Desde un inicio hubo persecución al movimiento estudiantil en las universidades, ¿no? Tanto por parte de la institución como por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, esto no impidió que el movimiento estudiantil fuera en aumento, ¿no? Y que ideara planes, tácticas, ocurrencias de todo tipo, ¿no? para evadir la represión y seguir dando la pelea. Sin duda fue durante el mayo del 68 cuando el movimiento estudiantil mostró su verdadera fuerza. Bueno, el movimiento estudiantil, el mayo del 68, para quienes no lo conozcan, que hablaremos más tarde, fue un enorme ciclo de movilizaciones, de lucha, que comenzó en Francia con
cientos de estudiantes peleando contra la intervención imperialista en Vietnam, en la guerra de Vietnam, en Argelia, que al principio eran unos pocos, eran cientos de estudiantes peleando en la universidad, que enfrentaron una durísima represión por parte del Estado francés, y a lo cual hubo una enorme respuesta obrera de 8 millones de trabajadores en huelga en Francia, ¿no? Esto es digamos, una muestra de lo que se estaba cociendo por abajo en esos años, ¿no? Que se manifestó en un enorme ciclo de lucha de clases, de movilización en todo el mundo. Y que además nos recuerda un poco a la situación que vivimos muchas de nosotras, ¿no? Que hemos participado en las acampadas por Palestina, en las movilizaciones, que tuvimos huelga por Palestina hace escasas semanas, ¿no? Y que precisamente son experiencias que fortalecen muchísimo el movimiento estudiantil, ¿no? Y la lucha de clases en general. Entonces, bueno, paralelamente, durante el mayo del 68, aquí en el Estado español, hubo huelgas generales en las universidades, se proclama el estado de excepción en Vizcaya, hay decenas de protestas en todo el Estado. Esta facultad, que antes era económicas y políticas, es cerrada. Son expedientados cientos de alumnos, bueno, ocupan filosofía los estudiantes y tiran un crucifijo contra los furgones de la policía, lo cual también causa todavía más expedientados. Uy. No lo digamos muy alto, no lo digamos muy alto, que viene la Audiencia Nacional. Bueno, se celebran decenas de asambleas en todas las facultades. Y particularmente este edificio es simbólico porque aquí en medio del mayo del 68 se celebró un concierto de un cantautor valenciano que se llama Raimon, que para las más jóvenes fue un concierto donde vinieron miles y miles y miles de estudiantes que llenaron este hall de aquí abajo, y que desencadenó una manifestación enorme que desbordó las capacidades de la represión policial. Y da la casualidad además que estaba pasando la reina con su consorte cerca, ¿no? por cerca del Palacio de la Moncloa, y tuvo que retirarse. Y de hecho, ese mayo del 68 tuvieron que cerrar la Facultad de Filosofía porque la proclamaron los estudiantes comuna estudiantil, ¿no? Todo esto son pequeñas muestras, pequeños detalles, ¿no? Podríamos meternos mucho más, que muestran el clima que tenían las universidades durante los últimos años de la dictadura, ¿no? Pero que también, después de la muerte del dictador, tiene un repunte espectacular, ¿no? Pero para ilustrar lo que esto supone para la dictadura, hay que hacer un pequeño repaso también en todo lo que fueron las medidas represivas que casualmente creó la dictadura para reprimir específicamente al movimiento estudiantil. Se creó la Policía de Orden Universitaria, que era una policía de información y represión al servicio de decanos y rectores, que además tuvo que ser disuelta por toda la enorme movilización que había. El gobierno decretó que la policía podía pasar sin permiso de los rectores durante el mayo del 68, ¿no? Porque normalmente la universidad tiene que autorizar a la policía a pasar, ¿no? Está esa enorme conquista del movimiento estudiantil de que las universidades tienen que estar libres de policía, pues fue violada precisamente para reprimir. Aunque vemos que últimamente es muy frecuentemente violada esa medida. Se creó a finales del 1968 un servicio de información en la universidad, que era la Organización Contrasubversiva Nacional, que será el germen del primer servicio de inteligencia del Estado español, hecho para reprimir al movimiento estudiantil. Se crea la Brigada Político-Social, después de, bueno, vamos, hay muchísimos ejemplos que podemos nombrar. Se crea el Tribunal de Orden Público para la Represión Política, que es la actual Audiencia Nacional, que vemos ahí ese hilo de continuidad, ¿no? Y de hecho hay otras medidas que no son represivas directamente, pero que muestran también que la necesidad del régimen de desarticular un movimiento estudiantil incipiente, como por ejemplo que la Facultad de Políticas y Económicas, que estaba aquí, se la llevasen a Pozuelo de Alarcón, ¿no? donde estudiamos muchas de nosotras. Bueno, hay muchos detalles que podríamos contar, ya me estoy pasando de tiempo, pero sobre todo quiero transmitir una idea, y es que los propios ministros de la dictadura tenían auténtico terror a una cosa que es el efecto contagio, ¿no? El efecto contagio de la lucha de clases en Francia,
que comenzaba a extenderse a otros países y que además llevaba en su seno la posibilidad no solo de que cayese un dictador, sino que cayese todo el aparato consolidado de la burguesía, de las clases dominantes, de las viejas clases también, de la Iglesia, de la monarquía, que venía con el pack del dictador, ¿no? Y esta tensión no solo la vimos durante los años de la dictadura, sino que fue particularmente notable durante la transición, ¿no? Después de la muerte de Franco. No me voy a meter mucho en ese periodo porque hablarán más mis compañeros, pero por nombrar algunas cosas, durante todo el proceso donde los partidos que actualmente son los partidos del régimen, junto con los viejos ministros franquistas, llevan a cabo la ley de reforma política, y que luego se condensará en la Constitución Española del 78. Durante todo ese proceso el movimiento estudiantil es el arma más crítica que denuncia la traición que estaban llevando a cabo el PSOE, el Partido Comunista, pactando con los viejos ministros de la dictadura, ¿no?, de la UCD, ¿no? Y precisamente fue el movimiento estudiantil quien más a la cabeza estuvo de denunciar esta traición. Pero además protagonizó enormes movilizaciones y huelgas, en este caso, por ejemplo, contra el Estatuto de Centros Docentes y la Ley de Autonomía Universitaria, ¿no? Esto nos retrotrae mucho al ataque que estamos sufriendo ahora mismo en las universidades públicas madrileñas, ¿no? Que venimos de una LCU del gobierno progresista, que venimos de la ley que ahora anuncia Ayuso, nos están desfinanciando un tercio del presupuesto de las universidades públicas madrileñas y además la ley de Ayuso viene con un aparato represivo brutal, con multas de hasta 300.000 euros por hacer una protesta en la universidad o 15.000 euros por poner una pancarta, que es una cosa que nos recuerda un poco a los años de la dictadura. Pero precisamente todo este proceso contra este estatuto que era represor, que era privatizador, ¿no? Fueron meses de brutales movilizaciones, donde además también se vio el carácter más represivo de esta tradición, de esta supuesta democracia y transición pacífica, ¿no? Y fueron años donde se dieron, por ejemplo, los asesinatos de José Luis Montañés, que era además alumno de mi facultad de políticas, y de Emilio Martínez. O, por ejemplo, también fueron los años donde asesinaron a Yolanda González, ¿no? Que además del asesinato, en respuesta, la huelga general que se estaba cociendo y por la cual también mataron a Yolanda, ¿no? Porque estaba en una coordinadora estudiantil, ella era estudiante de FPs y peleaba por coordinar la lucha del movimiento estudiantil con la lucha del movimiento obrero. Pues la huelga en respuesta tuvo una participación de 800.000 estudiantes, que es una cifra bastante significativa. Quiero finalizar con una idea, y es que en un momento de ataques sistemáticos a la universidad pública, que además la semana que viene tenemos huelga, 2 días de huelga, el 26 y el 27, en un momento donde viene la extrema derecha, casualmente, a invadir nuestras aulas, ¿no? Yo creo que no es casualidad que en medio de un ataque privatizador y represor a la universidad la extrema derecha esté más subidita que nunca, porque tienen que hacer pasar el ataque de forma más ligera, ¿no? Y que no haya respuesta, donde aumenta la represión contra los estudiantes por organizarse en la universidad. Hemos sido testigos de multas a compañeras como Vic, que recibió una multa de 600 euros por manifestarse contra la embajadora de Israel en esta misma facultad. Hemos visto, bueno, el caso que me toca a mí y que les toca a las compañeras que están hoy aquí, ¿no? De la denuncia de la extrema derecha en la universidad. Pero casos también fuera de la universidad, como es el caso de los 6 de Zaragoza, que 2 de ellos todavía siguen en prisión, como es el caso de las 6 de la Suiza, como es el caso de Pablo Hasél y de tantos otros casos de represión que están aumentando estos años. Es crucial mostrar el rol activo que puede jugar el movimiento estudiantil, ¿no? Que incluso enfrentando una enorme dictadura una enorme represión durante la dictadura franquista, hizo temblar los cimientos de esa dictadura, ¿no? Y que aunque no logramos tirar la dictadura mediante una revolución, sí que había el germen
que podía hacerlo posible, ¿no? y el cual tenemos que comenzar a pensar en esta charla, y hace también a los retos que tenemos las organizaciones socialistas, estudiantiles, como somos Contracorriente y Panirrosas, ¿no? De retomar este legado, aprender del pasado y pensar cómo nos proponemos dar la pelea por un movimiento estudiantil combativo, autoorganizado, que confluya con el movimiento obrero y que se proponga el objetivo de pelear por otro tipo de universidad distinta, donde no sé, la financiación y las investigaciones no se pongan en recurso de la carrera armamentística, por ejemplo, de financiar el genocidio en Gaza, sino que se pongan para resolver los grandes problemas sociales, ¿no? y eso, y proponernos otro tipo de sociedad diferente en las aulas. Entonces nada, doy paso a mi compañero. Después de esto... Después de esta brillante intervención, a mí me has pisado todo lo del movimiento estudiantil. A ver qué hacemos. Bueno, no, que va al revés. Gracias. Bueno, yo soy Carlos Serrano, miembro de La Comuna, que es una organización que formamos a partir del 2010 de antiguos, bueno, de represaliados y represaliadas del franquismo. Es decir, La Comuna... Si hasta ahora hay una parte del franquismo, que sería el tardofranquismo, donde ha estado como olvidado, si se planteaba que bueno, se blanqueaba el franquismo, que no había habido grandes represiones y grandes represalias contra el movimiento obrero, el movimiento estudiantil y todos los movimientos sociales. Entonces nosotros consideramos que éramos como unos desaparecidos, entre comillas, dentro de ese movimiento, que no existíamos y que no habíamos luchado. Esa juventud peleona, que formábamos parte tanto del movimiento estudiantil como del movimiento obrero, de mujeres y movimiento social. Entonces, a partir de ahí nos organizamos y con la idea, o sea, una idea de acabar con la impunidad del franquismo. Es decir, nuestro eje de lucha principalmente ha sido acabar con la impunidad del franquismo, para eso llevar ante los tribunales a todos los responsables de los crímenes franquistas, sobre todo de esta última etapa. Es decir, porque una de las ideas de La Comuna es que somos vivos contra vivos, es decir, la gente que murió fusilada en las fosas y eso, ellos no pueden querellarse contra el represor que tuvo en su momento. Nosotros sí, es decir, conocemos a los criminales franquistas que nos torturaron, que asesinaron a compañeros y compañeras durante la transición, y entonces en ese caso, es decir, nos planteamos a ver, cómo nos querellamos con esa gente. Entonces se nos abre un mundo cuando aparece la querella argentina, es decir, si durante el Estado, o sea, el régimen, durante la época de la dictadura argentina, posteriormente, es posible que desde España, es decir, recurriendo al derecho internacional, es capaz de llevar a exilingua a los tribunales por parte de una labor encomiable de Carlos Eslepoy, un abogado por los derechos humanos, que también ha sido nuestro abogado durante todos estos años hasta su fallecimiento. Es decir, si los argentinos nos deben el favor de haber llevado ante los tribunales a un criminal de la dictadura argentina, nosotros vamos a recurrir a Argentina, a la querella argentina, para que nos devuelvan el favor. Y efectivamente, es decir, conseguimos que sea la única querella que haya en el mundo que impute al régimen franquista. Es decir, entonces hasta ahí es un paso que hemos dado. El siguiente paso es vamos a buscar esos personajes vivos que existen, y uno de los ejemplos es que, por ejemplo, conseguimos, creo, nos volvimos expertos en imputaciones, porque conseguimos que imputaran a Martín Villa en la querella argentina, a Vile Niño, a Muñecas y a otros más torturadores franquistas. El gobierno español en aquella época de Rajoy se niega a la extradición cuando la judicatora, la jueza Servini del juzgado número 1 del Tribunal de Buenos Aires le solicita su extradición y se niega. Así y todo, la querella argentina sigue abierta, sigue siendo el único proceso abierto contra la dictadura franquista en el mundo, y en eso estamos. Entonces, luego damos el siguiente paso, y voy a pasar del tema jurídico más rápido porque es un coñazo. Entonces, decidimos también querellarnos en el Estado español. Entonces, satisfactoriamente, y hace poco, ha habido una gran noticia, que es a Martín Villa se le ha imputado por un juzgado de Alicante a declarar
como responsable del crimen del Teófilo del Valle, un joven trabajador de Elda, que en unas movilizaciones obreras en la huelga del calzado, en el 76, que es el primer que se conozca, porque ha habido cantidad de crímenes de luchadores que la gente no ha reivindicado o que han pasado desapercibido de, bueno, la ley de fugas que aplicaba, ¿no? Es que es un delincuente y luego resulta que era... Bueno, es el primer víctima de la transición, Teófilo del Valle, que si hay suerte posiblemente acabará en los juzgados Martín Villa y el policía que le asesinó. Y luego yo soy, yo presenté mi querella y de las 115 aproximadamente querellas solo hay 2 vivas, que es la de Teófilo del Valle, la mía, y la mía, ¿no? Que es la última querella aceptada por el juzgado. Ahí está, que espero, ahora se supone que la Fiscalía tiene que mandar a investigar y buscar a los policías torturadores, porque en los archivos está el numerito, no está que se llama fulano y tal. Entonces, nuestra idea de la comuna es luchar contra la impunidad del franquismo, que se juzguen los crímenes de la dictadura franquista. Y no solo nos quedamos con la dictadura, sino que nosotros también hemos participado y estamos en la lucha contra los crímenes de la transición. Entonces, también hemos conseguimos que Arturo Ruiz, en la querella asesinado en el 76 en unas manifestaciones contra la amnistía, también se personara a sus familiares en la querella argentina, y ahí está. Porque la transición, bueno, no sobra que diga que no ha sido una transición modélica ni pacífica, sino que fue una transición sangrienta, es decir, él ha mencionado a José Luis Emilio, que yo quiero... Dentro de este José Luis Emilio, es decir, porque se habla, fue asesinado por la policía. Yo estuve allí, creo que compañeros también estuvimos. El orden de seguridad de comisiones obreras y de UGT se negaron que los estudiantes que bajaban por la ronda de Valencia a confluir con la manifestación de los trabajadores, que al grito los estudiantes íbamos, obreros y estudiantes unidos hacia adelante, la policía, el servicio de orden impidió, es decir, que los estudiantes se unieran a la manifestación, y la policía aprovechó para la represión y fue cuando asesinó a 2 trabajadores y estudiantes a su vez, José Luis y Emilio. Pocos meses después fue asesinada Yolanda González, ya lo ha dicho él, por las fuerzas fascistas y apoyadas, que no es casualidad que en todos los crímenes de la transición aparezcan fuerzas de extrema derecha y policía, siempre, siempre, siempre. Es decir, detrás de ellos, en la retaguardia, está la policía mandando información, y donde no podía llegar la policía durante ese tiempo, llegaban los grupos fascistas. Entonces nosotros planteamos que la transición no fue una transición como nos quieren vender, sino de hecho ahora mismo estamos viendo los 50 años que está celebrando el gobierno, que nosotros no creo que tengamos nada que celebrar, y que al final pues ha acabado en una apología de la monarquía, una fiesta de la monarquía, que en realidad es el fin que tenía la transición, es el consolidar la continuidad del régimen a través de la monarquía, con los mismos poderes, como el Tribunal de Orden Público se convirtió en la Audiencia Nacional, muchos jueces del Tribunal de Orden Público pasan al Tribunal Supremo, la policía, es decir, todos los cargos, toda la policía sigue siendo la misma dirección de la policía, de ahí aquella consigna histórica de disolución de los cuerpos represivos, que nunca ha habido ninguna disolución de los cuerpos represivos. También teníamos otra consigna histórica, porque nosotros, bueno, el grupo, la LC y el PST, planteábamos no la amnistía, porque no era un perdón lo que pedíamos, sino que era la libertad de los presos políticos, inmediatamente. Pactaron la ley de amnistía del 77, que lo que llevó fue a amnistiar a más criminales franquistas que a presos y luchadores antifranquistas. Es decir, había miles que se fueron de rositas, y ya por ellos vamos. No sé si lo conseguiremos o no. Y bueno, pues no sé qué más decir sobre el tema. La historia es que lo que sí es cierto es que nosotros vemos que nos falta dar un paso adelante, y es el paso de la movilización social. Es decir, nuestra lucha
contra la impunidad del franquismo es también la lucha de todos, porque en el fondo al final estamos viendo que todo se está convirtiendo en una lucha por los derechos humanos que se están atacando y en contra de las libertades. Es decir, cada día que pasa no hay un recorte de libertades. Entonces, claro, para eso nuestra lucha, si queremos ganarla contra la impunidad, que creo que nos afecta a todos, porque en realidad lo que ha servido la impunidad del franquismo es para blanquear el franquismo y continuar con sus planes. Es decir, ellos cuando derogan el lugar donde empieza a gobernar el Vox con el PP, no tienen una obsesión, lo primero que hacen es derogar la ley de memoria democrática. Es lo primero que se plantean, porque claro, ellos quieren blanquear el régimen para repetirlo. Es decir, entonces en eso estamos. Y para eso nosotros creemos que nosotros no solo participamos en la lucha de la memoria democrática y como la Comuna y contra el plan del franquismo, allí donde hay una movilización está la Comuna. Hemos estado con Palestina, hemos estado en las universidades con los jóvenes, estamos con la lucha de las mujeres y ahí está la Comuna. Entonces, creo que nuestra victoria estará, como la de todos, en la movilización. Entonces, si somos capaces de unir nuestra lucha a las luchas de los jóvenes antifascistas, a los movimientos sociales, a la lucha de la clase obrera, entonces ahí sí que seremos más fuertes y ganaremos todos. Entonces, bueno, pues nada más, gracias por... Bueno, yo es que en la presentación formé parte del movimiento estudiantil de los años los más convulsos, del 75, caí preso hubo una caída famosa de la Plaza de la Cebada, que nos pillaron a todos, hubo un chivatazo, era un comando que era, bueno, nos citábamos clandestinamente para que lo sepáis, y nada, pues había habido un chivatazo. Yo venía de Económicas de la Autónoma y de otros sitios, pero vamos, y caímos. Yo es que era muy puntual y por gilipollas era de los primeros y la policía el primero que pilló. Fue a mí, detrás de mí fueron 49 más. Vale, bien. Y bueno, pues nada, pasé a la cárcel. Y ya parece que es que sale de la cárcel. Franco está en los tiempos muy chungos, es decir, porque no fue al revés, fue una represión de la hostia. Y tenía 17 años, o sea que... Y un año antes de cumplir los 18, pum, otra vez a por mí. Y ahí fue ya más duro porque fueron a mi casa armados, registros, torturas, y las cosas fuera estaban muy mal porque estaba habiendo muchos atentados, el FRAP había matado a un policía y yo no sabía de qué me habían detenido, entonces estaba cagado de miedo y bueno, para mí fue la hostia. Lo que más recuerdo, más que las torturas, fue la tortura psicológica. Y bueno, nada, yo no venía a hablar de mí, sino a hablar de todos. Bueno, pues nada, y nada, para hacer una presentación y los tiempos duros que fueron, pero que vamos, que muchas veces pienso, los compañeros de Somos Agua en los 7, es decir, estáis sufriendo la represión, es decir, bueno, no había una dictadura tan dura, pero bueno, que yo a veces pienso que se están repitiendo y por eso es muy importante estar alerta. O sea, que al final la represión es contra todos y esta gente, pues ahí están y no perdonan. Así que bueno, pues nada, ni olvido ni perdón y adelante. Le paso a Ángel Luis, que nos conocemos desde 50 años y pico. Sí. Bueno, yo quería primero dar las gracias a las compañeras y a los compañeros de Contracorriente, de la CRT, de Pan y Rosas. Yo creo que es una hermosa campaña la que habéis hecho y la lástima es que no hubiera más como estas, ¿no? En las más facultades, en más institutos, en más barrios, ¿no? Así que yo primero la gratitud y las felicitaciones. La segunda es, bueno, a mí me ha tocado, este cansino lo conozco yo de pequeño, o sea, nos hemos criado en el barrio, entonces éramos guerreros ya del barrio, de chavales, ¿no? Entonces vamos a Contracorriente. A Contracorriente casi siempre, sí, y me alegro mucho de compartir con él, y además yo soy militante trotskista y en mucho le debo eso a Carlos, también hay que decirlo. Bueno, hoy es el 20 de noviembre, hoy es el día donde más que nunca se demuestra ese dicho que muerto el perro no se acabó la rabia. Y hoy de lo que estamos hablando es justamente de eso. ¿Qué de transición hubo? De una transición que ni fue pacífica,
ni fue democrática y casi ni fue transición. Entonces, de ese es el tema. Bueno, ya ha hecho una parte de la presentación que le agradezco. Mirad, en el mes de enero de este año, la cadena SER hizo un programa de una audiencia millonaria. En realidad lo dividió en 2 programas que tenían un título muy sugerente: Yolanda González, vida y muerte de una demócrata. Bueno, entonces nosotros en todas las charlas queremos empezar explicando quién era Yolanda. Yolanda era mucho más que eso. Yolanda era una militante revolucionaria, Yolanda era trotskista, ella venía de una familia obrera, de un barrio de Bilbao, de la Ribera, del barrio de Deusto. El papá, Eugenio, era metalúrgico y la mamá, Lidia, era lo que entonces llamaban una ama de casa. Ella era la mayor de 3 hermanos. Ella dio sus primeros pasos como militante muy jovencilla en las Juventudes Socialistas. De las Juventudes Socialistas salió como todo un sector que rompió con las Juventudes Socialistas y con el PSOE y acabó en la LCR durante un tiempo, y en el año 79, en octubre del 79, fue cofundadora del Partido Socialista de los Trabajadores. Yolanda vino a Madrid a principios del año 78, ella era estudiante, como ha dicho antes Choli, de FP, de electrónica, era la única chica de su clase y fue electa delegada en representación de todos los estudiantes. Trabajaba como empleada de hogar, porque era como digo, de una familia que era muy humilde, y Yolanda era una persona, luego me referiré al final, que tenía muy claro cuál era el eje de su vida. Ella era una militante revolucionaria, es decir, la vida se ordenaba a partir de la militancia. Después uno tenía que trabajar, porque si no, no se come, uno tenía que estudiar, pero la vida se ordenaba alrededor de esa militancia. Y ella fue muy importante, junto con otros compañeros, alguno que está por aquí como Alfonso, en la construcción de la coordinadora de estudiantes en aquellos años. Bueno, Yolanda, creo que el caso, lo conocéis más gente, pero por si alguien no lo conoce, ella fue secuestrada la noche del 1 al 2 de febrero de 1980, fueron a su casa por la noche, vivía en un barrio de aquí, en Aluche, en la calle Tembleque, y compartía piso con otros compañeros también del PST, aunque en ese momento no había nadie, y se hicieron pasar por policías, entraron y se la llevaron. Hicieron lo que después de la guerra llamaban dar el paseo, que era que detenían a la gente, se le iban a dar un paseo y en el paseo la mataban. Entonces a Yolanda la dieron 3 tiros y la dejaron tirada en un descampado en las afueras de Madrid. Bueno, el acto lo reivindicó el Batallón Vasco Español, que era una de las marcas que utilizaba los grupos paramilitares, que reivindicó el asesinato acusándola de que era una etarra vasca, y ahí ya está, no tuvieron, bueno, después hicieron una cantidad de disparates en las acusaciones sobre quién era Yolanda. Bueno, el tema es que los implicados fueron detenidos con mucha rapidez por la sencilla razón de que ese comando del Batallón Vasco Español estaba formado por policías, guardias civiles, militantes de Fuerza Nueva, y uno de los policías implicados, Ignacio Crespo, fue el que delató a sus colegas de fechoría, porque según él era para darle un susto a Yolanda, para asustarla y meterla miedo. Y como vio que las cosas se habían ido de la mano, el tipo salvó el pellejo como pudo, delatando a sus compinches. Entonces el batallón Vasco Español, fueron detenidas estos militantes de Fuerza Nueva, y de las 2 personas más destacadas de ese grupo estaba en primer lugar Emilio Ellín Moro, que era un técnico informático, hoy en día es uno de los peritos más célebres del país. Nosotros siempre dijimos que su militancia en Fuerza Nueva era un accidente, que en realidad él era un hombre de los servicios de seguridad del Estado, como creo que luego hemos demostrado.
y el otro personaje era David Martínez Loza, que era el jefe nacional de Fuerza Nueva, la mano derecha de Blas Piñar, el que era diputado de Fuerza Nueva en aquellos años. Bueno, esta gente fue detenida, fue procesada, nos costó un montón que los procesaran, porque tuvimos con un juez, el juez Barón Cobos, que era un conocido militante de la extrema derecha y uno de los implicados en un caso de fraude con la mafia, el caso Valdellino, que él los dejó en libertad. Costó mucho, cerró el sumario sin procesar a Martínez Loza, porque eso apuntaba directamente a Fuerza Nueva. Tuvimos que pelear, recoger firmas en las puertas de las fábricas, en las calles, hacer pronunciamientos de artistas, de gente conocida, hasta que logramos reabrir el sumario y Martínez Loza fue procesado. Ellín fue a la cárcel, se fugó en 2 ocasiones, pese a haberse fugado ya en una y acabar a tiros en Madrid con la policía y ser detenido, le acabaron dando 2 o 3 años después un permiso penitenciario. 4 años después un permiso penitenciario y se fugó a Paraguay, donde fue protegido por el entonces dictador Stroessner, donde montó una empresa de informática y donde gracias a algunos periodistas de Interview y gente que siguió el caso dimos con él. Se hizo una campaña pidiendo su extradición y 2 años después era extraditado aquí, al año 89. En el año 90 salió yo con 3er grado, le dieron un 3er grado y unos años después definitivamente quedó en libertad completa. Así que eso es todo lo que purgó por el asesinato después de haber sido condenado a 43 años. Bueno, Emilio Ellín, digo que sabemos quién es porque además en 2013, no sé si recordáis, todo el mundo un poquito antes, el caso de dos niños pequeños que fueron asesinados, secuestrados y asesinados por su padre, José Bretón, un exmilitar en Córdoba. Entonces el Estado encargó a un gran perito informático la investigación y fue el que logró detectar todos los movimientos de José Bretón. El gran perito informático era Emilio Ellín. Y Emilio Ellín era un tipo contratado por la seguridad del Estado para dar la formación a los ertzainas, para dar la formación a los Mossos de Escuadra, a la Guardia Civil, a la policía, y a fecha de hoy sigue siendo. Se cambió el nombre, él dice que Emilio Ellín Cobo era su hermano, se cambió el nombre, pero bueno, se demostró que es el tipo y ahí sigue, vive y trabaja para los servicios de seguridad del Estado. Bueno, esos fueron los hechos, así a grosso modo, del asesinato de Yolanda. El contexto de ese asesinato yo creo que lo ha explicado muy bien Choli y luego Carlos. En el año 79 había esa lucha estudiantil a la que él se ha referido contra el Estatuto de Centros Docentes, contra la LAU, y empieza a haber un movimiento muy masivo de los estudiantes en esos años, en medio también de un rebrote de la lucha obrera, porque eran los años donde querían aplicar el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, para que os hagáis una idea y entender por qué el terror que se crea entre el gobierno y la patronal, las figuras del Estado, de ese rebrote, quizás se entiende mejor lo que había sido el año 75, 76 y 77. El año 75 no hay estadísticas oficiales, pero fue un año de huelga por todas las partes. Fue un ascenso de un movimiento obrero muy rejuvenecido. Yo trabajaba en una fábrica, tenía 18 años y al que nosotros llamábamos el viejo de los nuestros tenía 23. Ese era porque éramos todos chavales, era una clase obrera muy rejuvenecida, que montábamos las comisiones obreras de manera clandestina, etc. Bueno, ese ascenso del año 75 tuvo su correlato en el año 76, para que veáis algunas estadísticas. En el año 76 hubo más de 1.500 huelgas oficialmente, en el que participaron casi 4 millones de trabajadores y se perdieron más de 100 millones de horas de trabajo esos años. Algunas de esas huelgas, por ejemplo, en el caso de Madrid, se calcula que el 70% de la clase obrera madrileña hicimos huelga ese año, 70% de la clase obrera de Madrid. En la construcción hubo más de 20 huelgas, paró Correos, paró la Telefónica, huelgas de artes gráficas, del metal, del textil.
y dos ejemplos muy ilustrativos. Uno fueron los trabajadores y trabajadoras de la Standard Eléctrica. Si veis, está cerquita donde están hoy las oficinas centrales de Amazon, ahí en el centro de Madrid, la calle está Ferrocarril para adelante, ahí estaba antiguamente la Standard Eléctrica. Se hacían asambleas de miles de trabajadores. En plena dictadura, o recién muerto el pájaro, pero en plena dictadura todavía, los convenios se discutían entre proyectos entre las trabajadoras y los trabajadores. Se hizo una encuesta que participaron más de 9.000 trabajadores para elaborar el anteproyecto, y aún y así hubo que hacer una asamblea en la que participaron 8.000 trabajadores de esa plantilla para votar cuál era la plataforma del convenio. Eso en condiciones donde estaba terminantemente prohibido hacer asambleas y organizarse. Otro de los ejemplos de aquello fue el Metro de Madrid. En enero del año 76 los trabajadores y trabajadoras del metro resuelven ir a la huelga y el metro es militarizado. Hay fotos muy significativas de esos años donde se ve que el metro lo conducen militares, chavales jóvenes en general, y entonces era el metro, los que ya somos muy antiguos nos acordamos, el metro iba conductor y el que abría y cerraba las puertas, iban dos, y los dos iban con su uniforme de militar, que eran chavales que estaban haciendo la mili, y les metieron a trabajar eso. Bueno, eso fue el año 76. El 77 fue un año donde, pese a caer bajar algo las luchas, las huelgas, pero igualmente participaron unos 3 millones de trabajadores en huelgas. El año 78 hay un ascenso de esas mismas huelgas, de participación en ellas, y aquí viene el año 79, donde el número de huelguistas duplica. Es casi 6 millones de personas, de trabajadores y trabajadoras, las que están haciendo huelgas. Y a esa se une este movimiento estudiantil del que hablábamos. Entonces aparece un fenómeno que es muy complicado, que es un movimiento obrero que venía muy pujante. Había habido un hecho que había sido en el mes de marzo del 76, las trabajadoras y trabajadores de Vitoria, que hicieron una huelga general, eligiendo comités elegidos en las asambleas con carácter revocable, al que apoyaron los estudiantes y las estudiantes. Las mujeres de Vitoria se organizaron para ayudar a la atención de los chicos y de la solidaridad. La gente que trabajaba en el campo traía comida todos los días a Vitoria para que los huelguistas no le faltaron la comida. Se creó un comité central de huelga, se crearon cajas de resistencia, y el problema es que todo este movimiento, que empezaba de la clase obrera, que empezaba a confluir con el movimiento estudiantil, se daba en un contexto donde la política de los grandes aparatos era la transición pactada. Es decir, que ver cómo cambiamos las cosas para apaciguar este torrente, pero donde las instituciones centrales del franquismo se preserven. Entonces, en medio de esa negociación, entre bambalinas o tras bambalinas, viene un movimiento obrero pujante y un movimiento estudiantil que se unifica. Ese es el contexto para entender las dificultades que esta gente tenía. Antes decía Carlos, explicaba lo que aconteció en la manifestación de embajadores, esto de los servicios de seguridad de comisiones obreras. Yo me gustaría añadir un caso concreto. El 24 de enero de 1977 asesinan a 5 abogados del despacho de Atocha 55. Atocha 55, para los que conocimos aquellos años, era más que un despacho de abogados, era un centro de organización de las comisiones obreras, y aquello estaba todo el día de bote en bote. La noche del 24, un comando de extrema derecha entra y asesina a los 5 abogados. El día 26, quiero recordar que en un miércoles, más o menos a mitad de semana, se declara huelga para ir al entierro de los abogados. Y entonces en muchas empresas, en muchas fábricas comienzan los paros, vamos todos al Palacio de las Salesas, que era donde se había puesto la capilla ardiente de los abogados, y en muchos sitios los trabajadores hacían huelga y venían caminando. Venían caminando, por ejemplo, la gente que es de Vallecas, venían caminando desde Vallecas hasta Colón, ¿no? Yo en ese año era militante del Partido Comunista, impulsor de las comisiones obreras. A mí me pidieron que fuera al equipo de seguridad
para garantizar la seguridad. Como nosotros veníamos, el barrio nuestro era un barrio muy pendenciero, en peleas estábamos muy preparados, porque o dábamos o nos daban todos los fines de semana, y entonces nos llamaron para la seguridad. A mí me tocó estar en la puerta por donde entraban las autoridades, y teníamos un responsable, el que decía este pasa y este no pasa. Y si nuestro responsable decía no pasa, ese tenía que venir con un tanque para entrar. Era un momento de máxima tensión, porque lo que se respiraba en el ambiente, la necesidad de la venganza, de responder al asesinato de los compañeros que había sucedido. Bueno, la perplejidad fue que la orden que recibimos es que hubiera silencio absoluto. Cuando llegó Santiago Carrillo, que era el secretario general, el grito era silencio, silencio. Y mientras fuera, los compañeros del ALCR, del PT, del AORT, del MC, anarquistas, se manifestaban con mucha gente que había venido de los barrios, en la zona de Colón y el Paseo de la Castellana. Y hay un vídeo, que quien quiera verlo, lo digo, si hay aquí alguien que simpatiza con el Partido Comunista, se lo estoy diciendo desde alguien que era militante de ese partido y de alguna manera corresponsable de lo que allí pasó, a la medida de cada cual. Hay un vídeo donde un personaje que, Luis Pérez Lara, que ahora ha sido concejal del PSOE, uno de los que lleva asociaciones memorialistas, era el responsable de la seguridad de ese evento. Y hay vídeos que se emitieron en el 2017, los tenéis en La Sexta, donde él acuerda con la policía que se reprima a la gente que se manifestaba y no respetaba la orden del silencio. Y lo dice entre bromas, como diciendo, qué perplejidad, la policía a la orden de un militante de un partido que no es legal. Y entonces vinieron y me saludaron, yo me quedé perplejo, y él lo cuenta pero como una anécdota. Entonces sí, fue el papel de encasillar al movimiento obrero, de meterle en esa pinza, ¿no? Bueno, el 78 tenían que matar a Yolanda, porque justamente el 78 en ese cuadro general amenazaba con reproducir todo lo que había pasado. Otra vez el movimiento obrero, otra vez los estudiantes, otra vez gritando obreros y estudiantes unidos adelante, en los hijos del obrero a la universidad, todo lo que se gritaba. También se gritaba policía para qué si tenemos al PC, también es verdad que un sector lo gritaba, esa era así, era la bronca que había, y entonces ahí aparece un partido como el PST, entre otros, que se suma a la extrema izquierda y empieza a impulsar un organismo de autoorganización de los estudiantes como la coordinadora y que corre por fuera de la negociación del consenso. Matar a Yolanda era dar un golpe de muerte a la lucha estudiantil, sembrar el terror entre los estudiantes y era poner en aviso a todo lo que llamaban la extrema izquierda. Si no estáis aquí, vamos a seguir achuchándonos por abajo, os achucharemos con los comandos paramilitares, con lo que haga falta, con la policía, porque aquí esto tiene que entrar en un redil. Hubo una respuesta muy grande, como explicaba el Choli, al asesinato de Yolanda, pero también es verdad que sembraron el terror y desmantelaron el movimiento estudiantil. Es decir, no es solo porque llamaran a Yolanda, mandaban mensajitos a todos los estudiantes con las esvásticas diciendo, ha sido Yolanda, el próximo eres tú, o la próxima eres tú, y mandaban eso y lo repartían por los institutos. Bueno, yo me estoy pasando ya mucho, solo quería terminar con una cosa, y gracias a Choli por la generosidad. Ayer tuvimos un acto en Barcelona, para mí fue un honor compartirlo, estaba Jean-Marc, que era un compañero de Salvador Pusantich, que fue asesinado en el año 74 a Garrote Vil, militante del MIL, y estaba también Marc Muñoz, que era el hermano de un chico que se llamaba Gustavo Muñoz, que mataron el 11 de septiembre del año 78 en la Diada. Y una de las cosas que hablamos, y que yo por lo menos ya di mi opinión, era, nos preguntaban los compañeros de Contracorriente, ¿cómo resumiríamos el legado de Yolanda? Yo les dije que entre los militantes de nuestro partido de entonces, del PST y los amigos, siempre ha habido una pelea entre nosotros, a veces amigable, a veces no tan amigable, que era, ¿qué estaría haciendo Yolanda ahora si viviera? Y al calor de la lucha feminista o al calor de las luchas democráticas, al calor de lo que sea, siempre Yolanda aparecía jugando un papel, dependía del año.
Y nosotros le dijimos, miren, lo que Yolanda fuera hoy, o sería hoy, no se puede ni discutir, porque no tuvo ese derecho a decidir. A Yolanda, como a Salvador, como a Gustavo, no les dejaron decidir. No vamos a ser nosotros lo que digamos que estarían haciendo hoy. Ese derecho se lo negaron. Lo que sí podemos decir, y tenemos la obligación de decir, es qué estaban haciendo cuando los mataron. Y entonces eso es lo que nosotros queremos reivindicar de Yolanda. Yolanda era una militante que hizo de eso el eje de su vida. Yolanda luchaba por cambiar. Yolanda no luchó nunca porque hubiera un rey, ni democracia. Yolanda luchaba por la revolución socialista, porque la clase obrera hegemonizara esa lucha, unificara a todos los oprimidos y oprimidas, porque era vasca, era mujer, era estudiante, era trabajadora. Y ella sintetizó una de las cosas que yo creo que hoy tiene más vigencia que nunca. Hoy, cuando este mundo está lleno de guerras, de genocidios televisados, que nos destruyen el planeta, que amenazan con la existencia, lo primero que hay que decir es que aquella lucha de Yolanda sigue teniendo plena vigencia hoy. Es el dilema entre el socialismo o la barbarie, y eso sigue teniendo plena vigencia hoy. Y sigue teniendo plena vigencia hoy en los que seguimos creyendo, con ya más años que la injusticia, pero seguimos creyendo en la revolución socialista, que hoy esa lucha, hay dos cosas que son estratégicas para intentar cosas. Una es seguir impulsando los organismos de autoorganización de la clase obrera, de los estudiantes, de los oprimidos. Y la otra es construir una herramienta, un partido revolucionario, socialista, internacionalista, que crea que la clase obrera sigue siendo el motor y quien está llamado a hegemonizar esa lucha de todos los oprimidos. Así que para nosotros ese legado nos marcó nuestra vida y nuestro compromiso. Nada más. Bueno, ya terminó la charla. Voy a hacer un comentario nada más, porque bueno, me gustó muchísimo y la verdad que me gustó muchísimo compartir este intercambio intergeneracional, ¿no?, de tradiciones, de luchas, de nuevas luchas que se están gestando, de ideales revolucionarios y de otros que están naciendo contra este capitalismo actual, y me parece que eso es muy potente, como creo que todos en la sala se dan cuenta, ¿no? Yo quería solamente agregar 2 o 3 cositas, digo así a modo de títulos para seguir pensando y después poder abrir el intercambio. Uno es, claro, yo cuando se escuchaba, que se escucharía un rato largo, claro, me venían todo el tiempo a la cabeza ecos de el Mayo francés, del Cordobazo, del Otoño caliente italiano. Es decir, bueno, como Argentina, el 68 y el 69 para nosotros es el Cordobazo, es el Rosariazo, es la lucha obrero-estudiantil, y esas semi-insurrecciones también contra dictaduras y grandes levantamientos. Pero me parecía importante poner este contexto internacional, ¿no? Que efectivamente todo eso que los compañeros contaban, que ocurría aquí en las calles de Madrid, en la Telefónica, en el Correo, en el metro que nos tomamos todos los días, en este campus universitario, etcétera, estaba ocurriendo de forma prácticamente simultánea, como si fuese una misma, ¿no?, lucha que se interconectaba en Italia, en Francia, en Argentina, en México, detrás del muro contra el estalinismo en la primavera de Praga, en los pueblos semicoloniales y coloniales contra el imperialismo, ¿no?, con Argelia, con Vietnam, etcétera. Es decir, que había una oleada internacional de enormes acciones de la clase trabajadora, del movimiento estudiantil, de las mujeres, de los pueblos oprimidos, etc. Y la memoria de esas luchas creo que es lo que es clave, ¿no?, retomar, porque junto con la memoria de la represión y de todo lo que hicieron, que creo que el trabajo que hacen los compañeros es
fundamental. Y desde aquí nuestro compromiso, porque Carlos apelaba a que es necesario transformarlo en más movilización, a tomarlo con todo, y creo que los jóvenes que están aquí también, en las próximas citas y lugares donde haya que estar, vamos a estar. Pero ¿a qué voy? Que toda esa represión, todos esos mecanismos que instalaron fue para tratar de liquidar esa enorme gesta de lucha de clases que efectivamente estaba desafiando al poder de los capitalistas en distintos lugares y que planteaba la posibilidad de un futuro distinto que el que vino después, ¿no? Que fueron 30, 40 años de neoliberalismo, de ataques, de contraofensiva burguesa, etc. Entonces, eso es lo que más quieren borrar y para mí es enorme poder retomarlo y poder reivindicarlo. Y después, junto con esto, la segunda idea que quería transmitir es cuando hablabais de la continuidad, ¿no? De la continuidad de la impunidad, de la continuidad del régimen, de la monarquía, de la judicatura, de la policía, de los mismos personajes del régimen que se reciclaron. Un día se levantaron demócratas de la noche a la mañana, etc. También creo que hay una continuidad que es la clave que explica también todo, que es la continuidad de las capitalistas, de las oligarquías, de los dueños, ¿no? de España, de esas familias que, por ejemplo, formaron sus fortunas en los años 30, como el otro día estábamos hablando en un programa sobre toda la corruptela que hay ahora con Acciona, que es, ¿no?, una de las grandes empresas de los grupos capitalistas españoles, y la historia de esa empresa empieza en 1931 con la familia Entre Canales formando una empresa que después se va a beneficiar de todas las obras del franquismo, que va a utilizar mano de obra esclava y trabajo forzado de los rojos, los encarcelados, etcétera, por el franquismo, y sobre esos huesos y esa carne, digamos, de esclavizada por el franquismo van a hacer sus fortunas, que después van a ser premiados en 1969 con una medalla que no me acuerdo nunca el nombre, pero que es con todas las loas, que era como la gran medalla de honor del franquismo a este señor Entre Canales, el dueño de esa empresa, y que después se van a reciclar para continuar siendo los principales adjudicatarios de obras públicas con el PSOE, con el PP, con gobierno progresista o con quien venga, ¿no? Hasta la actualidad, en la que siguen, y hoy se hablan de casos de corrupción de la empresa Acciona, y hay que decir que sí, que efectivamente existen esos casos de corrupción, pero el problema no es solo la corrupción, el problema es lo que hacen legalmente todos los días, que es que esa explotación y esas fortunas están basadas en, digamos, los crímenes del franquismo, en la represión a los que lucharon contra el franquismo, en esos asesinatos, etc. Y eso hoy está ahí y es legal, ¿no? Entonces, ahí hay que apuntar también, porque los capitalistas son esa clase dispuesta a hacer 40 años de dictadura franquista, de después movilizar para reprimir a los que la enfrentan y de volver a tratar de seguir manipulando sus jueces, sus policías, sus gobiernos, etcétera, para defender sus intereses hasta la actualidad. Entonces, creo que viendo toda esa historia nos refuerza la necesidad de retomar esa lucha por la que estaba Yolanda y muchos otros compañeros y compañeras, que era la lucha por terminar con ese régimen de explotación capitalista y por una sociedad reorganizada desde abajo, ¿no? Y lo que había también en esa época eran tendencias que mostraban que eso era posible, esa autoorganización que aparecía aquí o allá, ¿no? Yo estuve hace unas semanas en Italia, y lo quería mencionar porque, claro, estando ahí hubo 2 huelgas generales por Palestina entre septiembre y octubre ahora, una cosa impresionante. Ahora el 28 van a otra huelga general contra la guerra, en este caso, contra el armamento militar del gobierno de Meloni y de los gobiernos europeos.
Y bueno, estando ahí con el entusiasmo que se vivía, me puse a leer sobre el otoño caliente italiano y aprender, ¿no? Y claro, ahí había también tendencias a la autoorganización, a la unidad obrero-estudiantil, a la existencia de una izquierda, a la izquierda del Partido Comunista Italiano, que también jugó el mismo rol de cómplice del Estado capitalista para reprimir a esa vanguardia que surgía, para defender los intereses del régimen, etc. Entonces, cuando lo vemos que fue el Estado español, que fue Italia, que fue Francia, que fue Argentina, etc., vemos que lo que hubo fue la posibilidad de acciones independientes de la clase trabajadora y de la juventud, y que ese futuro estaba ahí y era una posibilidad. Volviendo a lo actual, creo que lo más interesante es ver cómo de a poco empieza a verse también una nueva posibilidad histórica, ¿no? Que frente a ese panorama, como decía Ángel Luis, de guerras, de militarismo, de genocidio, etcétera, empieza a aparecer desde abajo un movimiento, como por ejemplo hemos visto con el movimiento en solidaridad con Palestina, con las ocupaciones de universidades, las acampadas, y también las huelgas generales de la clase obrera por Palestina, que son, no sé, no se veían, algunos dicen no se veía algo parecido desde la lucha contra la guerra de Vietnam, ¿no? Y huelgas obreras en un país como en Italia, con una clase obrera así, por la lucha colonial, para apoyar la lucha colonial de un pueblo contra el imperialismo, no sé a qué nos tenemos que remitir. Entonces realmente creo que algo está cambiando, que es muy importante, que empieza a aparecer esa intervención de la clase obrera, de la juventud, y bueno, más que nunca entonces, y con más urgencia, tenemos que recordar, que retomar esa memoria y también esa memoria de las luchas. Así que yo agradecerles muchísimo y bueno, y espero que este sea uno de tantos encuentros que podamos tener para seguir transmitiendo, porque solo una idea más. Muchas veces nos encontramos con jóvenes que opinan que todo empieza cuando ellos salen a luchar, ¿no? Y que la renovación y lo nuevo es lo mejor que puede pasar en el mundo y que las tradiciones son cosas que hay que dejar atrás, como pesadas, y la verdad es que no hay nada, digamos, que le venga mejor a los capitalistas y al orden y a esos partidos del orden que la idea de que hay que dejar atrás las tradiciones, que no hay que retomar ese hilo rojo de la memoria, que no hay que hacer esos diálogos intergeneracionales como el que estamos haciendo, porque si no, cada vez nosotros somos débiles para salir a pelear. La clase obrera, digamos, no tiene sus propias instituciones como universidades, como fundaciones, es discontinuidad permanente, ¿no? Y tratan de que esa memoria se corte. Entonces, este diálogo, esta relación profunda entre distintas generaciones, este apoyarse en la tradición y en los compañeros y compañeras que con su propio cuerpo estuvieron ahí y sacan conclusiones y las pueden transmitir, yo creo que hoy por hoy es lo más revolucionario que podemos hacer. Así que bueno, nada, felicitar a las compañeras que organizaron esta charla. Y solo la última, me pone muy contenta, ya lo dije varias veces, no, pero esto es importante, me pone muy contenta también, y espero que puedan hablar, que hay otras compañeras y compañeros presentes en la sala con mucha historia que contar y transmitir, ¿no? Ahí veo varios compañeros y compañeras de Corriente Roja, Rosa, Antonio y otros, Javier Maestro, que está acá y que le dije cuando llegó, si hubiera sabido que venías, te dejaba y que hablaras tú en vez de yo, ¿no? Porque es mucho más interesante. Así que nada, algunos no saben, pero bueno, Javier también fue militante de la LCR en aquel momento, también estuvo preso en la cárcel Carabanchel y es miembro de la Comuna, así que me pone muy contenta también que esté aquí. Y bueno, nada, ahora sí, fin. Muy bien.